Te damos gracias, Padre, por tu palabra, porque tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es viva y eficaz. Este día declaramos, Señor, que es un día de victoria para cada uno de nosotros y que esta nueva semana que tú nos regalas, vamos a ver, Señor, esa gracia en operación en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos por un día más, por una reunión más. Gracias por la vida de Senia. La bendigo, Señor, y declaro sobre ella todo tu bien y tu misericordia. Gracias, mi Dios. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor ha hecho tantas grandes cosas en mi vida y darme el honor pues también de compartir esta palabra, este mensaje, este testimonio de mi vida en una reunión general. También me siento tan agradada, tan amada, ¿verdad? Por Dios, como nos enseñaba Normita la semana pasada. Y que este tiempo pues sea para honra y gloria para Él y que sea de mucha bendición y edificación también en sus vidas, con humildad, con sencillez, con mis palabras. Quiero expresar un poco lo que es mi testimonio y unirlo claramente lo que he estado entendiendo que el Señor ha venido haciendo en mi vida. He llamado este mensaje o testimonio, bástate mi gracia. Y es por su gracia que realmente yo estoy acá. Pues sea Él el que me dirija y pueda yo hablarles. En realidad, de unos años acá, yo siento que ya soy valiente. Pero en realidad, esa valentía está fundamentada en la confianza del que va conmigo cada día. Porque realmente cuando yo veo para atrás en mi vida, veo una persona llena de muchos temores e inseguridades. Y hoy puedo ver para atrás y ver la maravillosa obra que el Señor ha hecho en mi vida. Para quienes no me conocen, mi nombre es, no sé si todos me conocen, sí, mi nombre es Senia Molina, soy hija de la pastora Amanda. Ella me enseñó mucho y me ha metido en este camino, pero también tuve un papá que no siempre fue cristiano, ella lo metió, pero tuvimos ese mundo de conocer al Señor y también de conocer otras diversiones del mundo, digámoslo así. Mi papá no conoció al Señor sino hasta en el último tiempo. Luchó mucho tiempo con sus vicios, con su carácter, hasta que realmente él se fue debilitando y fue buscando, aprendiendo a depender del Señor. Hago esta mención porque yo he visto realmente, o lo que quiero dejar de este mensaje, es que realmente en nuestras debilidades es que somos fuertes, es que vamos aprendiendo a depender, a conocer más y más del Señor. Entonces, yo lo pude ver en mi papá. Él luchó con sus fuerzas hasta que fue entrando y viendo. Mi papá estuvo no quería él la iglesia porque no, como que me ataran que ya no va a volver a hacer algunas ciertas cosas. Esa es la idea que muchos tienen antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Ahí le prohíben a uno ir a la fiesta o le prohíben a uno cantar. O cosas así, ¿verdad? Él podía tener ese pensamiento, entonces, pero él era un hombre de negocios, entonces él se metió a los hombres cristianos de negocios, pero el Señor, de como sea, ya lo tenía en la lista. Entonces, ahí él ponía sus oraciones, en sus martes de petición, que él quería dejar sus vicios, que él quería tratar mejor a su familia, que él quería, sobre todo esas cosas eran con las que él más luchaba, y créanme, mi papá lo logró.
Y también yo sé que mi papá está en el cielo, ¿verdad? Yo lo creo. Él tuvo un tiempo maravilloso, hermoso, pudo honrar a mi madre en su último tiempo en gran manera. A nosotros nos seguimos recibiendo de él. Como les decía antes, tuve 2 escenarios de ejemplos de papás. Mi mamá sí luchó, nos mandaba a la iglesia desde chiquitas, aunque ella no siempre iba con nosotros. Nos enseñó la importancia. Mi abuela materna, sobre todo siempre que podía, nos dejaba un mensaje. Yo bendigo esa raíz, esa línea generacional desde mi abuela, quizás mi tatarabuela también, y mi madre, y yo ya veo los frutos también en mis hijas, ¿verdad? Y sé que los hijos de mis hijas también lo tendrán por promesa. En teoría acepté al Señor a los 12 años, pero en realidad en mi juventud, en mi adolescencia, estuve en ida y vuelta. Yo sí sabía que había promesa para mí, yo sí sabía que había un espacio para mí. Hoy lo estoy viviendo, gracias al Señor, pero sí realmente que jugué bastante tiempo con esto, pero sí había crecido en una iglesia. Entonces, vemos la importancia de enseñarle a nuestros hijos, de traerlos, de instruirlos, de mostrarles la palabra, ¿verdad? Y para nosotros los maestros también es una gran responsabilidad instruir a nuestros pequeños en el camino y aun cuando fueren viejos no se apartara de él, como lo dice Proverbios 22:6. Mi mamá se aseguró de esto. Se instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo no estoy tan vieja, pero aquí estoy. Y sé que voy a morir con Cristo, ¿verdad? Yo quiero estar aquí, yo quiero crecer en Él. Y pues esa es una realidad de mi vida. Aunque tuve esa juventud distante, aquí estoy. Tuve, como les dije, una juventud un poco rebelde, ¿verdad? Consecuencia de eso, yo cumplía con ser excelente alumna, porque sí realmente fui muy buena alumna, y pues hacía las cosas de la casa también que debía hacer, pero sí había muchas cosas que no estaban bien. Una de ellas fue que salí embarazada a mis 19 años, tuve a mi hija muy joven, deshonré mi hogar, falté respeto a mis padres, los entristecí, los decepcioné mucho, pero el Señor me rescató, me guardó. Yo no me casé con el papá de Amanda, pero mis papás no dejaron de ser apoyo, guía, de formarme, de aún ayudarme tanto, y aún yo sigo recibiendo la ayuda de mis papás. Amanda fue la alegría en mi familia, y si pensaban que ahí se iban a acabar mis proyectos de estudio, porque como les dije tenía 19 años, no imaginábamos que Dios había puesto en ella un motor que me impulsaría. Ella realmente en muchos sentidos le ha dado alegría a mi vida, y Dios transforma estas cosas, obviamente, ¿verdad? Los hijos siempre, lleguen como lleguen, siempre van a ser una bendición, pero lo que quiero decir era que estaba en dificultades, pero el Señor me ayudó a que no me iba a quedar ahí. Y el Señor puso eso en Amanda. 9 meses mi papá amó, chineó, cuidó a Amanda. O sea, cuando Amanda tenía 9 meses, mi papá partió con el Señor de una forma sorpresiva, tras una leucemia. Él duró 21 días con su enfermedad, y para nosotros eso fue bastante devastador, bastante duro. Su partida en mi vida representa el
el momento más triste, más profundo, más frágil, más duro. O sea, mi papá murió hace 21 años, este agosto, el 28 de agosto cumple 21 años de haber partido. Y yo todavía puedo llorarlo, yo todavía puedo extrañarlo. Claro, el Señor ya ha hecho una obra de sanidad increíble, pero sí fue la tristeza más grande que yo he vivido. Pero en este momento mi mamá puso, o desde ese tiempo que mi mamá se vuelve mi mamá y mi papá, y ella con toda la fortaleza que nos ha educado, nos ha amado y guiado, ella puso en nosotros dos fundamentos, dos cosas fuertemente en nuestras vidas. Una está en lo que podemos ver en Salmo 68:5. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Esto nos repetía mi mamá. El Señor es su Padre, el Señor está con nosotros, Él es defensor de viudas. Ella nos recordaba esta verdad: usted no está sola, Él va a proveer, Él va a guardar, su papá ya no está, pero Él ahora es su papá. El que no tiene papá, la viuda, agarre esta palabra que no está sola y solos. Y ahora estudiando esta palabra, pude encontrar más riqueza de esta verdad. Cuánto Dios defiende a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros. Y lo vemos en Deuteronomio 10, 17, 18, Nueva Traducción Viviente. Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses, el Supremo, y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos. Se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia. Les demuestra amor a los extranjeros que viven en medio de ti y les da ropa y alimentos. Cuando mi mamá solo me había dicho padre de huérfanos, defensor de viudas. Cuando yo leí esto, se asegura que los huérfanos y las viudas reciban justicia, y antecede, pues el Señor tu Dios, Dios de dioses, se presenta con toda la supremacía, con todo el poder, con todo lo imponente que es Él, y nos muestra que no hay cabos sueltos, no hay medias tintas para nosotros, no hay soborno alguno. Él se asegura que esto ocurra y le demuestra amor a los extranjeros también, decía. Esta es una maravillosa verdad que nos hace entender que todo esto es por su gracia, ¿verdad? Es por su gracia. No hay una cosa que nosotros podamos haber ganado, o sea, es por su puro amor. Él está ahí para defender a cada uno de los indefensos, de sus hijos indefensos. Y la otra verdad, le dije que eran dos, la otra verdad es que nos conformamos con la promesa que nos volveremos a ver y nadie quitará nuestro gozo. Eso en Juan 16, 22, que era basada en la promesa que Jesús le hizo a sus discípulos. Y dice: así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán y nadie podrá robarles esa alegría. Mi mamá, esa era la segunda verdad. Un día le vamos a volver a ver. Así, por medio de Jesucristo, también a mi Padre un día volveremos a verle y nadie quitará nuestro gozo. Entonces acá empezaba a entender la importancia de seguir a Cristo si quería ir al cielo y encontrarme con Él. O sea, este fue el enganche que Dios utilizó para traerme a sus pies. Yo sabía que Él era mi papá y que también a través de Él
podía ver a mi Padre que tanto he amado. Todo esto conducía a la necesidad que yo tenía de refugiarme en el Señor, de tener fe y confiar en Él, buscar crecer en Él. Crecí sabiendo todo esto, pero ahora yo conocía del Señor, pero ahora esta verdad me confrontaba mucho más. Si no estoy ahí, no tengo, pierdo, ¿verdad? Pierdo. Es aquí donde yo debía estar. Así fue como el Señor fue atrayéndome a Él. Aquí, muy débil, pero muy débil, el Señor nos mostró su fidelidad y se hizo fuerte en mí y en mi familia. El dolor iba siendo diferente y iba disminuyendo el dolor y su gracia iba creciendo. Y Él ha sido nuestra fuerza. Y esto, miremoslo en 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. El Señor se lo dijo a Pablo. Mi gracia es todo lo que necesitas. Aquí es donde debe estar fundamentado nuestro valor. El hecho de que el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades. En la debilidad nos acercamos más a Él. Así actúa mejor su poder, dice. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Quédate tranquilito, suéltame esa carga. Estás débil, estás frágil, estás necesitado, estás escaso. Y vemos que esto se refería al aguijón que cargaba. Olvídate de eso que no has podido resolver, que yo me voy a encargar. Le estaba diciendo el Señor a Pablo y nos está hablando a nosotros. Entonces debemos soltar esa carga, llegar a Él en humillación y dejarlo todo en Él. No puedo. Y así Él usa el momento para sorprendernos, llevarnos a la victoria y glorificarse en nosotros. Veamos el significado de gracia y lo vamos a ver cómo lo describe Pablo en 1 Corintios 15, 9, 10. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor sobre mí, y no sin resultados, pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Cómo lo describe Pablo entonces? Que él no merecía nada de eso, ni siquiera merezco que me llamen apóstol. Todo lo ha hecho Él. Entonces, Pablo mencionaba que había sido escogido por Dios a pesar de quién él había sido. Perseguía a cristianos, había sido malo. Y aún así el Señor lo había escogido por su puro amor, su pura gracia. Para Pablo, esto fue llevado a cabo por gracia. Por lo tanto, para Pablo, la gracia es un regalo, un favor inmerecido de parte de Dios hacia el pecador. Siendo quien era, estaba allí escogido. ¿Quién es uno? Ninguno de nosotros es digno ni merece. Y cuánta gracia hemos recibido de parte del Señor. Cuánto favor. Si realmente el Señor no nos hiciera olvidar cuando nos rendimos a Él, nos damos cuenta que no habría una forma de ser dignos realmente. La gracia significa entonces favor inmerecido, bendición a que no se es acreedor, sino que es de gratis.
Es un regalo de Dios, no es algo que me puedo ganar o que puedo comprar por buenas obras, por mucho servicio, por mucha ofrenda, por mucho alabanza, qué sé yo. O sea, sí hay alabanza, es decir, lo que quiero decir es que no es lo que nosotros le demos, ¿verdad? Él se complace en darnos de una forma inmerecida. También se refiere al poder de Dios que nos da para vivir de acuerdo a su voluntad, ayudándonos a superar nuestras debilidades, como lo hablaba en el versículo de 12:9 de 2 de Corintios. La gracia que prueba ser suficiente para ser sostenido en la debilidad. Pero veíamos justo en el mensaje que compartía Normita la semana pasada, Dios nos ama y nos hace aceptos. Esto también por gracia. Pero conocer su voluntad, ayudándonos a superar nuestras debilidades, requiere de una comunión estrecha con Él. Todo va a dar ahí. Tenemos que permanecer en Él. Continuando con mi testimonio, durante mi juventud, pues de aquí y allá una y otra vez, pidiendo perdón cada vez que venía y otra vez, Señor, te pido perdón por lo que no he venido haciendo bien. Y la verdad que el enemigo se encarga de mostrarnos la cara mala, ¿verdad? Y de recordarnos, y por qué vas otra vez y pides lo mismo. Y nos acusa, nos señala. Pero esto también se llama gracia, ¿verdad? Es aquí cuando nosotros venimos delante del Señor y Él dice, yo echo, olvido, borro todo tu pasado, he aquí las cosas son hechas nuevas, como dice Isaías 43:18. Pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo, mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Así nos recibe el Señor, a pesar de nuestras faltas. Todo esto por gracia. Vemos su gracia para salvarnos, para capacitarnos, para fortalecernos, para redimirnos, y vemos todo esto. Entonces, también lo decía en Isaías 43:25, dice, yo solo borraré tus pecados por amor a mí y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Y cree que alguien lo merece? No, por gracia también. Todo es por gracia. Todo lo que somos, lo que tenemos, es por la gracia del Señor, por su amor. ¿Cómo puedo yo ser más juez que Dios y no perdonarme? Si Dios dice, yo ya borré, porque esa es la lucha que muchas personas antes de llegar a los pies del Señor tienen. No, yo no entiendo cómo es eso que borró todo una y otra vez. Estas cosas ya de verdad no son cuestionables. Solo le complace darnos este favor, esta gracia, este perdón para siempre. Borra solo y mire, por amor a mí mismo. Nunca volveré a pensar en ellos. Entonces nosotros también dejemos eso allá, porque Él ya por gracia nos ha absuelto de cada una de estas cargas. Así fue como yo entré, aquí fue liberada de esa atadura que me traía y el Señor hizo una transformación en mí. Gracias, pastora, por ganar esta alma para el Señor. Pues cuando mi padre murió, yo tenía 20 años, era completamente inexperta. Conocí mi familia, somos 4 mujeres. Mi mamá en ese momento tenía la farmacia también y mis hermanas ayudaban. Sharon empezó a trabajar en la visita médica, Lore trabajaba con mi mamá y Marce tenía 17 años. Igual, mi papá me pullaba de que apurate a terminar la universidad porque yo a los 50 me retiro, decía.
a los 50 me retiro y vos vas a trabajar. Mi papá murió de 49 años. No llegó a los 50, pero él ya tenía previsto que yo iba a hacer su sucesión. Obviamente no pensamos que yo no iba a tener ese director, pero tuve uno mejor. Uno que todo lo ve, todo lo puede y es Señor de señores. Tenía 0 experiencia laboral, 0 conocimiento de química industrial, 0 voz de mando, una personalidad completamente introvertida, yo les puedo decir retraída totalmente, antisocial tal vez, sensible, miedosísima, creo que por todo podría llorar. Mi papá le decía a mi mamá que eso era lo único que él temía de cómo me podría haber ido en el negocio, cómo me podría ir en el negocio, porque iba a sufrir mucho, porque la gente en los negocios es muy cruel. Y sí sufrí, sí tenía razón, pero he aprendido y he sido fortalecida gracias a Dios. No podía manejar ni carro mecánico, aprendí. Joven y encima mujer, estaba sola, en teoría, porque en realidad el Señor nunca se apartó de mí y mi mamá no se metió, pero en realidad nunca dejó de orar. Hoy sigue cubriéndonos, la verdad que eso nunca va a faltar. Pero en toda esta hoja de vida, quiero decirles lo que era mi debilidad, el Señor la convirtió en fortaleza. Yo puedo ver para atrás y decir, yo no soy esa. Y todo fue gracias a Dios. De nada podría yo pensar cómo fue que esto fue transformado. Pasé mucho dolor, pero en realidad hubo mucha oración, mucho dolor desde la muerte de mi papá, de lidiar con una carga tan grande, pero realmente en medio de todo esto, buscar su protección y ayuda, esta ha sido la mayor ganancia para mí de haber estado ahí. Sumado a esta hoja de vida, resumiendo de tantas cosas difíciles que fueron en la empresa, tuvimos empleados robando. Con 23 años enfrentarme a ellos no era nada fácil, ¿verdad? Pelear, defenderme. Realmente el Señor siempre mandó sus ángeles a cubrirnos. Competencia desleal, robando, siendo tramposo, no sabía manejar estas cosas. Trampas, como les decían los empleados, eso está a la orden del día, pero ya no soy inocente como en aquellos tiempos. Hoy el Señor en realidad estas cosas pasaban, pero el Señor ha ido mostrando una con una. Clientes que se burlaron de mí y creyeron que fracasaría y lo dijeron y se burlaron abiertamente, pero hoy siguen siendo nuestros clientes. Seguimos, de hecho formamos una relación hermosa a pesar de todas las cosas que pudieron haber dicho. Que dijeron, mejor dicho, la prepotencia y maltrato de algunos clientes. Claro, miraban una cipotía ahí, la podían hacer como querían y creer la historia de que el cliente que siempre manda. Había mucha intimidación. Mucha gente no me abrió las puertas, pero Dios ha abierto otras. Y a veces debemos también entender cuando una puerta permanece cerrada, ahí no entres. Yo todavía hay clientes que busco por años que no me han cerrado ninguna negociación y digo, pues no es por ahí, ¿verdad? Pero, claro, ahora tenemos mayor dirección. Tuvimos trampa hasta en el Ministerio Público, ¿verdad? Ya creo he expresado esta historia, o sea, este acontecimiento tan horrible. No quiero profundizarlo, pero realmente fue una burla, fue un escándalo, fue una pena grandísima que pasamos
realmente creo que fueron como 42 días que estuvimos con ese proceso en el que yo lloraba, yo tenía miedo, yo no sabía qué hacer, gastamos mucho dinero en ese proceso, pero Dios estaba obrando. Yo les comentaba en otra vez que había compartido este testimonio que el producto que en el que nos habían hecho esta trampa, digámoslo así, hoy es nuestro mejor producto. Incluso fíjense que el viernes hablé con el vendedor de esta empresa, nos dieron la exclusividad, desde aquel tiempo nos dieron la exclusividad. Han pasado tantas personas, nos han rebotado que ahora te va a atender México, que ahora te va a atender Guatemala, primero después que te va a atender Alemania. Me decía este proveedor, el representante, me voy. O sea, después de que me ha atendido él como unos 18 años y es una relación muy bonita. Y me dice, me voy, pero te voy a dejar esto aquí, y volvés a ser atendida directamente por Alemania. Entonces yo pienso, pasaron, porque antes nos atendía otra chica antes de él, pasaron estos, me hicieron rebotar de aquí para allá y seguimos al pie de la bandera con este producto que ha sido tan fuerte para nosotros y realmente solo Dios. De hecho, quiero agregar a esto que esta empresa que nos dio la exclusividad es la mejor de este producto, la mejor productora de este producto, pero cuando yo insistí, cuando nos retienen este contenedor en el Ministerio Público, era de otro proveedor que era alterno, muy bueno, pero no era el mejor. Entonces, empezamos a trabajar tan bien este producto que que era el mejor fabricante, nos buscó y nos dio la exclusividad. Y vemos todas esas cosas, realmente lo que el Ministerio Público había hecho mal, el Señor lo transformó en una gran bendición. Aún después de tanto tiempo, seguimos bajo la cobertura y la dirección del Señor, y yo lo alabo. Ay, gloria a Dios. Pero de todas y cada una de estas caídas salimos fortalecidos. Cada prueba también me acercaba más y más al Señor. Como les dije, 40 días era de orar, porque era duro, ¿verdad? Pensar qué era, pues sí, nosotros ni abogados, ¿verdad? Ni conocer, pero tenemos el mejor de todos los abogados. Y como les decía, que esto lo transformó el Señor, porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todo estaba en los planes de Dios y mi fe, como les dije, iba creciendo. Él sigue siendo mi director, Él sigue siendo mi guía, Él sigue siendo mi luz. Yo sigo siendo inexperta en un montón de cosas, y las cosas que he podido cambiar ha sido gracias a la fuerza del Señor en mí. Y con todo esto también puedo ver que aún los problemas, los que están en el grupo de intercesión saben que venimos orando por ciertas situaciones en la empresa hace varios tiempos. Entonces yo tomo estas palabras que el Señor se asegura de darnos justicia y sigue dándonos su favor, ¿verdad? Entonces, y yo quiero que ustedes, invitarlos a que cada uno de ustedes tomen esta verdad para sus vidas y presenten al Señor estas situaciones. Escuchaba en una prédica que decía que en tu humillación está tu exaltación. Veamos Lucas 18:14. Les digo que que fue pecador y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Todas esas vergüenzas, todas esas dificultades entre unos y otros, porque el mundo está lleno de esto, querer aplastar,
el Señor nos saca en victoria. Y dice Éxodo 22, 22 y 23, no explotes a la viuda ni al huérfano. Si los explotas de alguna manera y ellos claman a mí, ten por seguro que oiré su clamor. Entonces, ¿estamos clamando? ¿Está creyendo esta verdad? Yo misma realmente estoy acudiendo a esto que el Señor tiene para mí. Él va a oír nuestro clamor de todas estas injusticias, no solo en esta dificultad, para Honduras. Nosotros clamamos, nosotros pedimos, el Señor claro que va a oírnos. Entonces no podemos dejar de presentar al Señor cada una de estas situaciones. Los problemas de verdad no han cesado y como les dije, sigo siendo carente de algunas cosas, pero mi confianza está firme en el Señor y yo sé que aún cuando las situaciones se ven difíciles y en el mundo están difíciles, yo creo que Él va delante de nosotros y va a protegernos. Eso fue en lo laboral. Luego en mi hogar también pues no ha sido fácil si mi esposo no le ha costado acercarse al Señor. Pero en una situación en mi hogar fue donde yo también me agarré más del Señor, me enamoré del Señor y aquí estoy. Entonces, una vez más, vemos cómo la debilidad, el Señor la usó para que yo pudiera acercarme a Él. Igual en la formación de mis hijas, el Señor ha sido maravilloso para mí, ver a Amanda sirviendo y yo pensar con 19 años una niña que podía enseñarle a otra niña, definitivamente ha sido el Señor. Y bueno, lo que hablábamos, estar en el lugar correcto, instruir a nuestros hijos. Y lo veo en ella, lo veo en Viena y lo declaro para mis futuras generaciones también. Quiero contarles que cuando yo era una niña poco hacía ejercicio, por eso yo creo que estaba gordita, para algunos me conocieron que bajé mis 50 libras, ¿verdad? Ustedes saben que son testigos, tenía como 24 años. Y luché muchísimo tiempo con eso, hasta que realmente fue la ayuda de Dios en mi vida y la ayuda de mi mamá. Esas son cositas, pero Dios hasta en eso nos fortalece, nos ayuda, nos habilita. Seguido de eso seguía haciendo ejercicio y también cuando era pequeña no me gustaban mis piernas porque son muy llenitas y yo quería esconderlas del mundo, ¿verdad? Que por lo retraída que había sido. Yo no sabía que en estas piernas había fuerza para pedalear, ¿verdad? Había una fuerza grande y el Señor también, por eso Dios me las había dado, ¿verdad? Pero también en ese proceso, mira cuesta arriba aquellas cosas, no, eso es para gente diferente, no sé. Pero yo empecé y podía hacerlo. Fui descubriendo esas habilidades y empecé hasta a competir. ¿Y por qué? Tal vez esto pueda parecer irrelevante, pero ustedes no tienen idea la conexión. Tal vez Brenda me deja saber cuando vamos ahí con con un cansancio, con un agotamiento, ya no hay fuerza, ya no hay más. Y créame que yo oro, le pido, Señor, yo no puedo más, y Él me ha sacado en victoria. Gracias a Dios. He sido, pues, hasta campeona nacional, ocupar lugares élites de la Selección Nacional de Ciclismo, pero gloria a Él, eso sí, ¿verdad? Siempre, Señor, tú vas conmigo. Ahora quiero ser maratonista, ¿verdad? Pero Él también va conmigo, yo lo sé. Pero estas no son banalidades, son algunos títulos en los que Dios se complace,
¿verdad? En darnos, en bendecirnos, en hacernos darle gloria a Él. O sea, ella no podía, pero hoy puede. ¿Qué es lo que ella tiene? ¿Qué es lo que la hace capaz? ¿Qué es lo que la hace brillar? ¿Por qué el Señor pone en gracia en uno? Como les decía, yo no podía hablar y de repente yo tengo una relación fabulosa con mis clientes y hablo y yo, ¿de dónde me salió todo eso, verdad? Y tener una relación diferente con ellos. Entonces, eso solamente lo hace el Señor. Pero estar acá, recibir también acá, hoy, bueno, estoy al frente, solo es la gracia, el favor de Dios que me permite hablar de Él, glorificarlo a Él, ¿verdad? Que me haya traído a este lugar, que me conceda por gracia mi salvación, por gracia la capacidad de dar clases a los niños, de poder preparar una palabra, de recibir primeramente de Él a mi vida para yo poder transmitir. Les comentaba también de lo difícil que fue cuando la pastora nos dice que hagamos la oración nosotras. O bueno, para mí, cuando ella me dice yo no puedo orar, yo no puedo hablar. Yo tengo, de hecho, que realmente estudiar mucho para tener esos mensajes que muchas, nuestra pastora y muchos acá tienen para dar, ¿verdad? ¿Cómo voy a dirigir la reunión de oración por 1 hora, 40 minutos? Y todavía peor cuando era en Facebook, porque era ante todo el mundo y decir, yo realmente no he sido yo, ha sido el Señor en mí. Hoy ya es más íntima y la verdad que es lindo también poder compartir en intimidad esa oración como iglesia, pero el Señor ha ido obrando en mi vida. No se trata de nosotros, se trata ese testimonio, eso que Él ha hecho en mi vida, se trata de Él, ¿verdad? Se trata de que siempre le demos la gloria a Él. Detrás de mis faltas, detrás de mis miedos, detrás de mis carencias, de mis múltiples debilidades, Él me basta. Él lo ha transformado todo y como decía Pablo, me gozo, me jacto de ser débil, inexperta, para que Él se glorifique en mí. Él se hace fuerte en mí y me gozo, le alabo y le doy toda la gloria a Él. Agregado a eso, me ponía a pensar otra vez, ¿por qué Dios permitió que Pablo tuviera este aguijón? Viendo qué es el aguijón que él tenía. No especifica en la Biblia realmente qué era el aguijón de Pablo. Veo que la intención de Dios al permitir ese aguijón, según Pablo, era evitar se envaneciera por las revelaciones y experiencias extraordinarias que él había tenido. A través de esta prueba, Pablo aprendió que el poder de Dios se manifestaba plenamente en su debilidad. Si vemos el capítulo 12 de 2 de Corintios, desde el verso 1, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, imagínense hace cuánto había sucedido. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles, cosas que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Oiga bien, Pablo, ¿verdad?
Si quisiera jactarme, no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, porque sí ocurrió. Pero no lo haré porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mi vida u oírse en mi mensaje. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Nada de lo que nosotros podamos tener, hacer, recibir, se trata de nosotros. Se trata de Él. Por eso no se podía jactar a pesar de que había tenido tanto, pero Él tenía un aguijón. No especifica qué era el aguijón, pero podemos llamarlo que podría ser físico, emocional, una carencia, una necesidad. Y podemos relacionar esto con cualquiera que sea nuestra carencia, cualquiera que sea nuestra necesidad o imposibilidad, la injusticia que podamos estar atravesando. Ese puede ser nuestro aguijón, que debemos en humildad presentarlo al Señor para que sea su fuerza en nosotros, para que Él opere en eso que nosotros no podemos. Y aquí vemos cómo aprendemos a depender de Él. Entonces, si ya clamé al Señor y no me ha quitado este aguijón, esta debilidad, este sufrimiento, esta injusticia, creamos como Pablo que Él nos sostendrá y nos dará la victoria. Pero no podemos dejar de clamar y seguido de eso debemos confiar. En resumen, el aguijón de Pablo no se define qué era, pero se entiende como una prueba o dificultad que Dios le permitió para mantenerlo humilde, no orgulloso. Y lo que hablábamos antes, en nuestra humillación está nuestra exaltación. Y permitir que el poder se manifestara en su debilidad. ¿Será posible que presumamos de algo que nosotros sabemos que somos incapaces? No, ¿verdad? Dios en su amor con esto nos facilita el camino a darle la gloria a Él. Yo reconozco que yo no pude haber hecho esto. Señor, mi alma te alaba, ¿verdad? Amén. A dejar claro su poder, su testimonio vivo de que no hemos sido nosotros. Hay algo superior en nosotros que nos ha rescatado y sacado en victoria. Nuestras limitaciones pueden llevarnos a confiar plenamente, más y más en el Señor. Entonces, en la debilidad, realmente vamos a salir fortalecidos si nosotros tomamos la mejor parte. La gracia de Dios es la que nos da bendiciones sobrenaturales, pero cada uno de nosotros debemos activar esta gracia en nuestras vidas. Y la Biblia nos dice, pero tú eres amado, pero es necesario que te sientas amado por Dios, no rechazado, sino merecedor de toda bendición por gracia. No como les contaba, yo como, porque no, es necesario que podamos sentir el amor de Dios. Como recordábamos otra vez el mensaje de Normita de la semana pasada, somos los amados de Dios y cómo ser los hijos en los que el Señor se complace. Ser hijos que complacemos al Señor. Es decir, somos amados por gracia, por Jesucristo, quien nos hizo coherederos con Él. ¿Por qué? Por su amor, por su puro amor somos coherederos con Cristo. Y también somos los hijos, como lo decía Normita, somos los hijos que complacemos al Padre, no por nuestros talentos, no por nuestras capacidades, nuestros servicios, ofrendas, sino en nuestro amor a Jesús. Seguirlo, buscarlo, hacer su voluntad en obediencia y humildad, queriendo encontrar nuestro propósito para el que fuimos creados. Todo lo que tenemos, mis hermanos, y termino con esto, pues realmente todo lo que tenemos es por su gracia.
No somos dueños de nada y nunca, nunca se trata de nuestros propios méritos, sino de su amor y su misericordia. Y la gloria sea siempre para Él. Amén. El Señor les bendiga.